El interactivo de mayor calidad de la radio por Palma 90. Acción Mañanera. Luis Abinader ha dicho en el día de ayer que en el gobierno tiene amigos pero no cómplices. Yo pienso que a partir de ese pronunciamiento de Luis Abinader... Es la segunda vez que lo dice. Oye, a partir de ese pronunciamiento de Luis Abinader, todo el que meta la pata o el que la han metido debe estar temblando. No es que el Ministerio Público... es una señal que se le envía al Ministerio Público. Pero no sé cuál es el grito de dolor o de qué de Lo Wilton. escucho quejándose. Si aparece una pastillita por ahí y se la pueden traer a Wilton. No solo fueron simples declaraciones. El presidente da esas declaraciones posterior a haber enviado a la Procuraduría General de la República un informe de irregularidades, contentivo de irregularidades. Pero acá, escúchame, Xavier, porque no es una simple expresión. No seamos los pendejos tampoco. En la historia de lo que yo conozco de política, no había visto a un presidente hacer eso. Primera vez. Ocurrido. Sí, está bien. En lo que yo conozco. No sé si los compañeros, colegas que están aquí, tienen algún precedente, conocen algún precedente, que un presidente haya decidido y ordenado que se apodere. Tú conoces. No, pero porque el comentario es mío. Bueno, pero digo yo no sé. Tú debes permitir la interacción. Porque no me han dejado hablar. ¿Por qué no seamos tampoco como que tú dices, los suecos? Así, esa es la palabrita que tú usas. No seamos los suecos. El presidente dijo en la semanal que desde noviembre se está investigando eso. Entonces, ¿por qué deja ese tránsito y lo quita ahora cuando el escándalo estalla? Y tú no estás hablando de investigación. No, pero como que hay una dicotomía. Con la inteligencia del dominicano no se puede relajar así. Lo que yo vi, lo que el país recuerda es que están por ahí los audios, un presidente decir, pero ¿cuál corrupción? Enséñame la corrupción. También. Muy malo. ¿De cuál corrupción es que ustedes hablan? Eso es lo que el país recuerda. Eso no es lo que el país recuerda. Pero también tiene que montarte en la narrativa, Garavito, de lo mismo que decía, que no era simplemente una expresión de cuál corrupción. Es que trataba a Dan Cáceres. Es que trataba el Procurador General de la República. Sus hermanos. Los dos estaban detrás de él. El que tenía en la mano la persecución. Miren, ustedes recuerdan una estaba comisión, corrompiéndose. Ustedes recuerdan una comisión que Danilo conformó cuando asesinaron a 2 comunicadores en el este y otra persona resultó muerta, el que asesinó a los 2 comunicadores, que se tapó un escándalo en el CEA, que se formó una comisión. ¿Ustedes conocen el resultado de esa comisión? Todavía. Nadie lo conoce. No hubo nunca el resultado de esa comisión. Cierto. Recuerdo. ¿Y hace qué tiempo se investigó eso, Wilton Mercedes? Tú hablas de noviembre a la fecha, pero ¿hace qué tiempo duró el presidente Danilo Medina investigando ese proceso que no dio ningún resultado? Porque él entendía que no había corrupción y resulta que estaba en sus narices. Pero miren, pienso que esto pone a mucha gente que si están metiendo la mano o si la han metido deben estar nerviosos. Eso en primer lugar. El otro tema que quiero tocar, ¿qué dijo doña Milagro Ortiz Voz de toda la cantidad de expedientes supuestamente que tiene ¿cómo que se llama el departamento de ella? Que tiene, que ha llevado a Procuraduría. Y a eso le han dado juicio. Bueno, y eso es otra cosa. Que tiene, que ha llevado a Procuraduría. No ha hecho nada. Ahora, me gustaría saber cuántos expedientes llevó Lidio Cadé. Darle. Garavito. Dice el presidente, no tire piedra para atrás. Yo hacía un comentario de manera interna. ¿Ustedes recuerdan el programa de investigación? Porque ahora Nuria tiene palabra de Dios. Yo creo. Antes no creían en ella. En Nuria no se creía antes. ¿Ustedes recuerdan el reportaje que ella le hizo a la que es, por cierto, la presidenta del Tribunal Disciplinario del PLD actualmente, que era ministra de Educación? Y había una corrupción con la empresa distribuidora de leche, Alejandrina Germán, la DOM, con el Ministerio de Educación, y en una investigación que le hizo la misma Nuria Piera. ¿Alejandrina o Ligia? ¿Cuál de las dos? Alejandrina. La llevaron al tribunal, la sometieron a un tribunal. Y fue un juez que decidió archivar ese proceso.
Pero hoy creen en Los Uria. jueces PLDistas que estaban. Hoy creen en Uria. No fue que no solo ese presidente de ese momento no se hizo eco de esa denuncia, de esa investigación que había hecho esa periodista y que y que lo mostró a la opinión pública nacional, y que no fue que ese presidente mandó el informe a la Procuraduría, sino que a esa periodista la persiguieron y la sometieron a la ¿Y cuál es tu opinión con el caso Senasa? Pero yo te estoy diciendo, yo estoy de acuerdo con la posición del presidente. Y va a haber gente presa ahí, tú verás que va a haber Estoy de gente acuerdo con la posición del presidente, que haya gente presa de lo que se llevaron los cuartos. Ahora, yo lo que no quiero. 20,000 millones. Yo lo que no quiero. A pesar de que es legal porque lo dice la ley, pero yo lo que no quiero es que se vaya a aplicar el llamado principio de oportunidad en estos casos, como se le aplicó al cuñado de Danilo Medina. O sea, yo no comparto el criterio, independientemente, reitero, es legal porque está contemplado en la ley, pero eso nada más se aplica a los ricos, a los pobres no se aplica eso. Que se vaya a devolver miles de millones de pesos a cambio de impunidad, de cierta forma, porque la ley lo dice, porque se aplica el principio de oportunidad, saben los abogados de lo que estamos hablando aquí. Y sobre la base de ese principio, devuelven el dinero y están libres. O sea, asumen que sí, que cometieron el acto de corrupción, pero entonces yo devuelvo dinero de eso y ya estoy libre sin ningún problema. Y es un mensaje, que se le envía a los funcionarios, claro, de que roben mucho porque luego se va a negociar. Es legal eso que se hace ahí. Que yo creo que el único porque país la ley lo dice que se hace eso en República Dominicana. No, es que la ley lo dice. Pero está bien, pero ¿quiénes? Pero fueron los mismos ladrones que hicieron la ley. ¿Quiénes fueron que lo hicieron? Los mismos ladrones. Está bien, pero claro. De todos los partidos, que lo que yo no quiero. No quiero que piensen que estoy hablando de este gobierno, de este partido. Todos son iguales. Porque la mayoría de los sometidos por corrupción del gobierno pasado han salido casi todos sobre la base de ese principio, el principio de oportunidad. Han devuelto, miles de millones de pesos y están todos en la calle. Esa ley eso es lo que yo no del Congreso Dominicano se pusieron de acuerdo para protegerse. Mira, pero mire, vamos a permitir el comentario. Adelante. En otro orden, colegas, me voy a referir a la situación del PLD aquí en este municipio. Tenían pautado, escuchaba a Daniel decir que el sábado pasado tenían pautadas unas elecciones internas para elegir nuevamente o para tratar de elegir a sus autoridades dirigenciales de esa organización. Tengo entendido que no se dio. Hay un tranque. Tengo entendido que hubo que posponerla porque había una serie de situaciones que se presentaron ahí, entre ellas, supuestamente, el padrón para esas elecciones a una de las planchas se le entregó el jueves y otra yo tenía de hace mucho. Eso motivó a que una de las planchas, ¿verdad?, que se iba a presentar, exigiera un mayor nivel de transparencia y de equidad, y parece que eso provocó, según lo que me han informado, que una comisión de aquí fuera a la capital y pidiera la posposición de ese evento. Yo quiero, ojalá mi amigo Wagner Piñeiro, mi hermano, mi colega, estudiamos juntos la carrera de Derecho, fuimos ambos dirigentes de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la UAS aquí en Barahona, estuvimos en la Federación de Estudiantes, conozco a Wagner muchísimo, pero mi hermano Wagner, hay un momento que uno tiene que entender cuándo quieren a uno y cuándo no. Evidentemente que la cúpula del PLD, no aquí en Barahona, la cúpula del PLD no quiere que tú sigas siendo presidente municipal de esa organización política. Te estoy hablando como hermano, como amigo y como político. Dale. Evidentemente. Dale, excúsame. A Darling que se busque. A Wagner. A Wagner, sí. Lo que hizo Pedro Sánchez en España, en un momento en que el PSOE no pudo hacer gobierno y se entendió que fue una derrota, él siendo el secretario general del PSOE, el actual presidente de España, renunció al puesto y se presentó entonces en la convención próxima
y ganó. Pero tú estás hablando de España, ¿no? Pero yo le estoy hablando. Oiga. Pedro Sánchez, en un momento que fue muy cuestionado porque no pudo formar gobierno, un sistema parlamentario, Pedro Sánchez renunció al puesto de secretario general, que es la posición más importante, el líder del partido, y entonces esperó un año después que se aperturara el proceso para la convención y aspiró otra vez a la Secretaría General. Pero hay un elemento... probablemente a Wagner eso le convendría hacerlo. Correcto. Si porque viene, escúchame, lo que pasa es que viene el Congreso, ¿verdad, Daniel? En diciembre. En enero viene. Entonces, él lo que debió fue renunciar. Y si él entiende que tiene los méritos, ¿verdad? Entonces presentarse en el Congreso. Pero aunque él no renunció, es que la dirección central del PLD, la cúpula PLDista, había decidido adelantar una convención en Barahona. ¿Y por qué? No, de manera provisional. ¿Y por qué? El sentido común me dice a mí, mi hermano Wagner, que la dirección política del PLD entendió que usted o no estaba haciendo el trabajo o tú no eras la persona que debía seguir al frente de esa organización, y por eso adelantó el proceso de manera provisional, llamándole provisional. Lo provisional generalmente se queda ahí. No, porque viene el Congreso en enero. Pero entonces, si adelantan un proceso, ¿qué me están diciendo ahí? Que yo tengo alguna debilidad. Que hay un problema. Que hay un problema conmigo. Y porque si tú me dices que van a reestructurar, qué sé yo, o que van a cambiar el de organización, pero para cambiar al presidente municipal, oye, hermano, te están diciendo que no, que tú no eres la persona que debe estar ahí. Bueno, eso en primer lugar. También hay que decir, para ser justo, que también cambiaron sin mayores dificultades al presidente provincial. Pero que pasaba lo mismo. Eso no estaba funcionando. Ya, perfecto. O sea, la dirección provincial del PLD, eso no estaba funcionando. Y además, acuérdense que los partidos políticos se evalúan a partir de resultados. ¿Y cuál fue el resultado de las elecciones pasadas congresuales, presidenciales y municipales del PLD? Fue un fiasco, desde el punto de vista de tener un buen desempeño. Entonces, esos parámetros, esos indicadores, le dijeron a la dirección central del PLD, no, en Barahona hay que hacer algo. Hay que moverse, hay que cambiar las estructuras. Entonces, si mi hermano va, yo no sé si es que él no lo entiende, o yo no sé si tú estás empeñado en seguir al frente de ese partido cuando evidentemente te están diciendo que haga un cese en ese sentido, hermano. Y no le han prohibido que no participe por un asunto de que todo el mundo tiene derecho a elegir y ser elegido, un asunto constitucional. Pero en el fondo, el mensaje que le están dando a Wagner es que no, que usted no debe seguir al frente de esa organización política. Pero usted insiste en permanecer ahí. Lo que ha ocurrido ahora, mira, ahí se está, por ejemplo, algunos PLDistas están acusando a un señor llamado Giovanni, no me acuerdo ahora el apellido, que es el enlace del PLD aquí en esta zona, de que supuestamente este señor le había entregado a la facción que dirige Wagner Piñeiro el padrón de los electores en este proceso para las elecciones que debió ser el sábado, y a la plancha que dirige mi amigo, mi hermano Santos Silá, se le entregaron el jueves, 2 días antes, 24 horas antes, 48 horas antes. Entonces, ¿cómo iba a trabajar en ese padrón cuando lo están entregando ahora? Entonces, evidentemente que esto generó nuevamente el aplazamiento. En otra situación que yo estoy observando en el PLD, miren, las figuras emblemáticas del PLD en Barahona no están con Wagner Piñeiro. No están con Santos Silá. Solamente está Pedro Peña Rubio. Solamente Pedro Peña Rubio está con Wagner. Solo Pedro está con él. El único. Después todas las figuras emblemáticas, Vitico Terrero, Eddie Mateo, este muchacho de aquí de los Méndez, Fefelo Méndez, Carlos Floriano. Todos están con Santos Silá. Entonces te están diciendo que esa figura emblemática, hermano, no están contigo. Yo me atrevería a decir que hasta Pepe está con Santos Silá. No, Pepe. Me atrevería a decir eso. Entonces, yo creo que tiene que comprenderse esta situación ahí. Y yo debo decir, miren, los dos son mis amigos. Santos Silá nos une vínculo de muchísimos años, ¿verdad? Santos Silá es un intelectual, una persona formada, bien preparada.
Yo pienso que hay que buscar el relevo internamente en el PLD. Yo pienso que el hecho de que las figuras emblemáticas estén con Santos y no con Wander están buscando la manera de salvar la situación interna del PLD. Entonces no se puede ser tan ciego en este proceso. Aunque hay que decir que con Wander hay un grupo de jóvenes de buena proyección. Quizá el error es no haber entendido esos elementos que tú estás planteando. Sí. Yo digo, Wander es bueno. De salir por la puerta grande, ¿verdad? A él le conviene soltar desde eso. Que se planteó esa situación de la renovación o de manera provisional remover la dirección. Faltando un par de meses para el Congreso. Él debió poner eso a disposición del partido. Exacto, y salir por la puerta grande. Y lo que le digo, presentarse ya al voto, al escrutinio universal. Ahora está estancado el PLD en Barahona. Totalmente. En términos municipales. Totalmente. Y yo diría que también en términos provincial, porque el provincial tiene que estarse preocupando por los municipales. Sí, tiene que estar distraído en eso. Debe estar distraído en eso cuando deberían ellos estar haciendo política. Sin embargo, está en estancamiento. ¿Por qué? Bueno, por una terquedad de mi amigo, mi hermano Wagner, que yo sé que él lo entiende, que no lo quieren ahí, pero parecería que lo está haciendo de maldad. No, de verdad. No, porque el sentido común me dice a mí, ve acá, que no me quieren, Daniel, no me quieren ahí. Pero pues yo me voy a quedar, o que entre el mar. No deje que entre el mar, Wagner, que no va a entrar. Salga de ahí. De paso, ceda el paso, hermano. Ceda el paso. Y hágalo incluso por su propio partido, por el bien de su partido político, de su PLD. Hágalo, que le va a hacer bien a la organización. Y le va a hacer bien a usted, porque a partir de ahí usted se va a engrandecer. Usted se crece políticamente hablando. Es así. El PLD dejó en el padrón para estas elecciones una muchacha que es de un intermedio de Villa Central. La dejó ahí para que vote. ¿Qué debió hacer el PLD después que suspendieron las elecciones pasadas? O cuando quedaron empate. Es agarrar y limpiar el padrón. No, usted de Villa Central, usted no puede. Sanearlo. Usted no puede votar para el municipal de Barahona. Tan sencillo como eso, pero la dejaron ahí. ¿Con qué intención la dejaron ahí? Cuando validaron ese voto fue lo que motivó el empate. Cuando validaron el voto de esa muchacha, que es de un intermedio de Villa Central, agarró y provocaron el empate. Eso pudo haber sido intencional. Lo que pasa, Darling, es que buen día. Yo creo que ella es miembro del Comité Central, ¿verdad, Wilson? Sí, claro. Entonces, ser miembro del Comité Central entra por la provincia. No, pero los miembros del Comité Central Provincial no tienen derecho a voto al municipal. Fueron los municipales. Que no debe ser. Es que es de un intermedio de Villa Central. Sí, pero como esa quiera, parte de lo que dice pasa, Darling, lo que tiene pasa asidero. es que Villa Central todavía pertenece al municipio de Barahona. No, ya tiene una dirección. Hay una por dirección eso, por eso invalidaron el voto de Masucci. Y a ella la validaron. Y el de ella lo validaron. O sea, una locura. Lo que yo vi que la comisión electoral del PLD partió el niño por la mitad. Te valido uno y te rechazo otro. ¿También? Partió el niño por la mitad. Mira, es que la situación del PLD no viene desde ahora, Darling, con eso. Cuando el PLD perdió en las elecciones del 2020, de ahí en adelante, esas figuras emblemáticas que tú estás mencionando, ¿qué hicieron por el partido? Se quedaron de brazos cruzados, no hicieron los trabajos correspondientes. Hubo un congreso que se realizó, ¿verdad, Wilton? Después del 20. En ese congreso fue cuando el presidente municipal, ahora perdió esa condición y está en el limbo, el señor Wander Piñeiro, pudo llegar a ser presidente municipal. ¿Por qué? Porque él había creado esos comités intermedios que le llevaron a que prácticamente no tener ningún contendor. Recuerdo que una figura como Carlos García era quien iba en busca de la presidencia municipal, pero no tuvo que presentarse porque Wander tenía el control de todos los intermedios que habían allí. ¿Por qué? Porque se fajó a trabajar en ese tiempo. Al margen de todo, a mí no me gusta cuando se habla del PLD ni siquiera opinar mucho, porque ese partido, yo fui cofundador de él. No debiste abandonarlo. El hombre, él y sus circunstancias y sus intereses. Vamos a dejarlo así. Bien. O sea, que la ideología se fue para el carajo. Es los intereses. El hombre es él y sus intereses. Y el que me diga lo contrario está más perdido que Rufinito. Pero eso no es la discusión que quiero instalar. Hay un asunto que el hombre también, siguiendo la teoría de Darling, tiene que saber
cuando los proyectos políticos colapsan. También hay que saberlo. Eso es una tarea de un político. Y cuando un político también colapsa, los políticos tienen que encantar a la población. Los políticos tienen que llenar de alguna forma de entusiasmo a la gente. Hay unos políticos que no se despegan de los partidos políticos sabiendo que no lo quiere nadie. Figuras emblemáticas, pero figuras emblemáticas no suman 4 votos porque ya dieron lo que tenían que dar. Bueno, tuvieron las posiciones importantes y no hicieron nada para que nadie los recuerde. ¿Qué buscan en el medio? Lo que viven entorpeciendo el posible crecimiento de un partido político. Entonces, eso también hay que saberlo. Hay gente que no busca nada en los partidos políticos porque en su mejor momento no hicieron nada y no tuvieron a la altura de la circunstancia y no gustan, no encantan, no tienen proyectos. Porque yo quiero ser presidente municipal. ¿El proyecto? ¿Para qué? ¿Para irme a jugar gallo todos los fines de semana a una loma de esa? Por ejemplo. ¿O qué voy a hacer yo con una presidencia municipal? Porque tú tienes que presentar un proyecto. El PLD ahora luce estancado en Barahona. Pero totalmente eso sí hay que buscarle. Incluso no tiene cabeza ahora en Barahona. Hay que buscar. Esa es la verdad. Hay aún con la cabeza en las elecciones municipales del año 2024 sacó 700 votos.